En Filipenses capítulo 3, versículo 21, encontramos un maravilloso versículo que nos habla de la grandísima y confortadora y maravillosa y digna de más. Gloria a Dios por la promesa de la resurrección. Y encontramos aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Vamos a ver el contexto de este versículo que encontramos en Filipenses. En Filipenses encontramos lo siguiente. Vamos a ver el bosquejo del comentario bíblico. La introducción se encuentra del capítulo 1 al versículo 11 del mismo. Luego, el repaso de las circunstancias y los sentimientos de Pablo. 3. Exhortación a la unidad y a la abnegación. 4. Explicación de los planes de Pablo para el futuro. Y 5. Una nueva exhortación con un paréntesis doctrinal. Esto es del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 9. Y por último la conclusión, el resto de la carta. En la parte 5, una nueva exhortación con un paréntesis doctrinal, encontramos los siguientes subpuntos. Regocijo en el Señor. B. Amonestación contra dos errores. El primero, judaísmo, las obras en oposición a la gracia. Y 2, el materialismo, la mente sensual contra la mente espiritual. Esto va del versículo 17 al versículo 21 del capítulo 3. Y ahí es donde encontramos nuestro versículo. Las últimas dos partes son renovada exhortación a la firmeza y la unidad, y D, exhortación al gozo, la liberación de la ansiedad y la prosecución. Vamos a buscar la palabra prosecución en el diccionario. La palabra prosecución la entendemos aquí definida continuación de una cosa que se ha empezado. Por lo tanto, cuando vemos en esta sección la nueva exhortación con un paréntesis doctrinal, cuando el que nos dice para la última sección de la misma, exhortación al gozo, la liberación de la ansiedad y la prosecución de metas dignas. Ahora, repasamos: regocijo en el Señor, amonestación contra dos errores, el judaísmo, las obras en oposición a la gracia, el materialismo, la mente sensual contra la mente espiritual. C.
renovada exhortación a la firmeza y la unidad de, por último, exhortación al gozo, la liberación de la ansiedad y la prosecución de metas dignas. Encontramos entonces para el versículo que hemos leído, versículo 21, que su unidad, su grupo de contexto se encuentra solamente desde el versículo 20, según este bosquejo, llamado la bendita esperanza. Por referencia vamos a ver aquí lo que nos aparece como contexto. Bueno, nos dice, materialismo, la mente sensual contra la mente espiritual. Versículo 17, exhortación a imitar a Pablo. 18 y 19, amonestación contra los sensuales. Y el 20 y el 21, que van a ser los versículos que vamos a leer a continuación. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Leemos el versículo desde el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan por ahí de quienes os hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es su estómago. Su gloria se halla en la vergüenza, y piensan solamente en lo terrenal. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, seamos imitadores de Pablo o de aquellos que se conducen de manera santa o se caminan en santidad, mejor dicho, cuidándonos de los malvados, agentes de Satanás, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, ya está nuestra ciudadanía allí, de donde también esperamos ardientemente al Salvador. Muy interesante como dice aquí, de dónde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Sujetar también a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Amén. Cristo viene, mi querido oyente. Hemos de estar firmes en el Señor. Tenemos la esperanza, estamos a la expectativa ardiente mientras vigilamos y oramos en todo tiempo, con todo ruego y con toda oración en el Espíritu, los unos por los otros, por la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Firme, mi hermano, mi hermana, Cristo ya viene. Amén.